Bien. Hola, un gusto saludarles nuevamente, estimados alumnos de la clase de química. Continuando pues con el contenido, ahora vemos que el tema que vamos a aprender esta semana es composición porcentual. Pero antes de entrar a esos cálculos porcentuales, debemos manejar algunos conceptos. Por ejemplo, elemento químico es un tipo de partícula del átomo, ¿verdad? Como ser el hidrógeno, el hierro, el oxígeno, y esos se encuentran en la tabla periódica. Ahí encontramos los elementos químicos. ¿Qué es una molécula? Es la partícula más pequeña de una sustancia y está formada por dos o más átomos del mismo elemento. O sea que pueden haber una combinación del mismo elemento, ¿verdad? O, de, o por diferentes elementos, como ser, por ejemplo, mire, aquí hay el oxígeno gaseoso, hay dos oxígenos, el H2O que me forma el agua, ya aquí hay dos elementos diferentes. Y aquí tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, que en las proporciones me da lo que es la glucosa. Bien, continuando con los conceptos, ahora vamos a aprender lo que es una fórmula química. Es la representación de los elementos que forman un compuesto y el número de átomos que forman la molécula. Y como vemos aquí, tenemos esta que es la fórmula del agua, ¿verdad? H2O. Pero bien, entonces, en algunas fórmulas químicas tienen otras partes, como por ejemplo un número grande antes de donde empiece el primer elemento, y a eso se llama coeficiente. De allí a un numerito pequeño, este se llama subíndice, y las letras pues son los símbolos químicos que son los que vienen de la tabla periódica. Ahora, tanto el coeficiente como el subíndice influyen en la cantidad de átomos que hay en esa molécula. Por ejemplo, este 2 me está multiplicando a toda la molécula, Pero este 2, este subíndice únicamente me está afectando al hidrógeno. El oxígeno pues no tiene subíndice, pero al no tener, estamos entendiendo o se sobreentiende que hay uno acá, hay un número 1, solo que ya por arreglos establecidos no se escribe ese 1, ¿verdad? Pero entendemos que hay un 1. Entonces, ¿cómo afecta este 2 a toda la molécula? Bien, entonces vamos a decir 2. Pero aquí, ¿cuántos hidrógenos hay? Perdón, ¿cuántos oxígenos hay aquí? 1. Entonces multiplico este 2 por el 1 que hay aquí. Entonces vamos a decir que hay 2 oxígenos. Ahora, este 2 me va a multiplicar por este. Entonces, este subíndice me está diciendo que hay 2 hidrógenos. Pero este 2 me lo amplifica. Entonces voy a decir 2 por 2 son 4, ¿verdad? Y esos 4 son 4 hidrógenos que hay en esta molécula, ¿verdad? Entonces para que más o menos comprendan o vean cómo afecta el coeficiente y el subíndice a una molécula o a una fórmula química. Bien, ya una vez explicado lo de la molécula o de una fórmula química, vamos a ver cómo se clasifican las moléculas. Entonces tenemos 6 clasificaciones y vamos a ver una por una. Son moléculas monoatómicas, son las que están formadas por un solo elemento, ¿verdad? Las diatómicas, como el prefijo di representa 2, entonces está formado por 2 átomos. Las triatómicas, ¿verdad? El prefijo tri me está diciendo que está formada por 3 átomos. Las tetraatómicas, el prefijo tetra me está indicando que está formada por 4 átomos. El penta, o sea, la pentaatómica, el prefijo penta me está indicando que está formada por 5 átomos. Y tenemos la poliatómica, que es la que ya está formada por 6 o más átomos, ¿verdad? Entonces, está esa clasificación que va desde la que tiene un átomo hasta la que tiene de 6 en adelante.
Bien, aquí entonces tenemos y vamos a aplicar eso que les acabo de explicar ahorita. Y tenemos este cuadrito donde me da una molécula, donde me da los átomos, me pide, perdón, los átomos de la molécula y yo tengo que escribir el tipo de molécula. Entonces, el Cl es el cloro, miren. Pero entonces solo hay un átomo de cloro. Y si solo hay un átomo de cloro, entonces la molécula es monoatómica, ¿verdad? Así es como la vamos a clasificar. Ahora, N. Aquí primero vamos a ver N. ¿Qué es N? N es nitrógeno. Entonces voy a escribir N. ¿Cuántas N hay? Este dosito, el subíndice, me está diciendo que son 2. Y si hay 2, ¿se acuerdan? Entonces es diatómica. ¿Verdad? Así es como es el tipo de molécula. Ahora vemos que tenemos este C, que es el carbono. Entonces C, ¿cuántos carbonos hay? Bien, no tiene numerito, pero yo les había dicho, ¿verdad?, que hay 1. Pero también tenemos esta O, que esta O es el oxígeno. Entonces escribimos el oxígeno. ¿Y cuántos? No tiene numerito, pero significa que hay 1. Entonces 1 más 1 me hace 2. Por lo tanto, esta es diatómica también. Ven, entonces aquí está una diferencia. Puede ser diatómica cuando está 2 veces el mismo elemento, o diatómica cuando hay 2 elementos en donde hay uno de cada uno, ¿verdad? Ahora vamos a ver este C. El C ya sabemos que es de el carbono. Entonces, pero ¿cuántos carbonos hay aquí? Oh, solo hay 1, miren. Ahora el otro es otra vez el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? Mire, este dosito me dice que hay 2 oxígenos. Entonces 1 más 2 me suman 3. Y el de 3 es triatómica. Okay. También puede ser que sean 3 elementos diferentes, ¿verdad? Que no hayan 2 como acá, sino que hayan 3 diferentes, o que vayan solos, que sean 3, y esa también sería una triatómica. Ahora, F o Fe, Fe o Fe, como le llaman algunos, ¿verdad? ¿Dónde está el Fe? Aquí, ¿ven? Es el hierro. Entonces, pero ¿cuántos hierros hay? Solo hay un hierro. Ahora, esta C va junto con esta. Esta es una L minúscula, ¿verdad? Recuérdense que hay elementos, que los elementos de la tabla periódica va o solo una letra, como está aquí, una sola letra mayúscula, o hay elementos que tienen 2 letras. ¿Y cómo sabemos que es un elemento? Porque la primera va en mayúscula y la segunda va en minúscula, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Por ejemplo, el wolframio, mire, el símbolo es una sola letra, es mayúscula, y a la par tenemos el renio, que es un elemento con 2 letras en el símbolo, solo que, como ya les dije, la primera va en mayúscula y la segunda va en minúscula. Bien, volvamos acá entonces. Ahora, entonces, el Cl es el cloro. Pero ¿qué me interesa? A ver cuántos cloros hay aquí. Este me está diciendo que hay 3 cloros. Entonces sumo 1 más 3, me va a dar a 4. Y si es 4, es tetratómica. ¿Ya? Tetratómica. Bien. Veamos este. N2O3. N es del nitrógeno, ¿verdad?
Entonces hay 2 nitrógenos. Y el O, que ya hemos trabajado con él, y ese sabemos que es el oxígeno, pero hay 3 oxígenos. Entonces, yo sumo 2 más 3, son 5. Entonces, la molécula está clasificada como pentatómica. ¿Ya? Ahora vamos a ver esta acá. H, es el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos hidrógenos hay? Hay 2 hidrógenos. S es el azufre, ¿verdad? Recuerden, aquí son 2 letras mayúsculas. Este es un elemento y este es otro, ¿verdad? Entonces, S de azufre. ¿Cuántos azufres hay aquí? ¿Tiene algún número? ¿Hay algún número acá? No, ¿verdad? No tiene número aquí ni acá. Entonces significa que hay un azufre. Y el oxígeno SIBE, viene hasta acompañado de un subíndice 4. Entonces sumamos 2 más 1, 3, más 4, 7. Y si tiene de 5, de 6 para arriba, ¿verdad? Dijimos que es una poliatómica. ¿Ya? Ok, ahora vamos a ver esta que lleva paréntesis. Ok, AL, no son 2, esta L es minúscula. Entonces el AL, aquí está, es del aluminio. Entonces yo escribo AL, que tengo un AL. Ahora, estos que están encerrados en el paréntesis, adentro del paréntesis solo hay un oxígeno y solo hay un hidrógeno. Pero este 2 me altera nada más a los que están encerrados en el paréntesis. No me altera a este. ¿Por qué? Porque está fuera del paréntesis, ¿verdad? El aluminio está fuera del paréntesis, entonces por eso no afecta a este 2 al aluminio, pero sí afecta al oxígeno y al hidrógeno. Entonces, si aquí tengo 1 y afuera tengo 2, voy a multiplicar 1 por 2, significa que tengo de oxígeno, tengo 2. ¿Y qué ocurre con el hidrógeno? Igual, hay 1 por 2, significa que hidrógenos también tengo 2. Y sumo, mire, 1 más 2, 3, más 2, 5. Y si es 5, dijimos que es una pentatómica. ¿Ya? Falta un ejercicio más sobre esto. Bien, tenemos este otro. Este sí lo tengo así sin el cuadrito, pero vamos a aplicar lo mismo. Ca. El Ca es el calcio. Entonces digo, Ca tengo 1. Ahora, Cl. Ven, el Cl, el cloro y el oxígeno están encerrados en paréntesis, entonces significa que este 2 afecta al cloro y al oxígeno. Entonces, cloro, ¿tiene numerito aquí? No, pero entendemos que es 1. 1 por 2 significa que de cloro yo tengo 2. Ahora, el oxígeno, aquí tiene 2, mire, y hay otro 2 afuera. Entonces voy a multiplicar 2 por 2 para decirme que de oxígeno yo tengo 4. Y ahora sumamos. 1 más 2 son 3, más 4 son 7. Entonces esta es poliatómica, la molécula, ¿no? Bien, eso es porque lo vamos a necesitar al momento de hacer este cálculo porcentual. Entonces veamos qué es el cálculo porcentual. Es una medida de la cantidad de masa de un compuesto para calcular la composición centesimal. Haremos 2 pasos, ¿verdad? Entonces, el cálculo porcentual nos permite conocer la masa de una molécula, o sea, cuánto pesa una molécula, ¿verdad? No cuánto pesa, mejor dicho, cuánta materia tiene una molécula. Y lo vamos a hacer a través de 2 pasos.
El primero es encontrar el peso molecular del compuesto, que este término peso está mal usado, es masa molecular, porque es de toda la molécula. Y dos, multiplicar la masa atómica de cada elemento. Aquí me faltó, la vamos a multiplicar por 100. Escúcheme bien, vamos a multiplicar la masa atómica de cada elemento por 100 y luego lo vamos a dividir entre el peso molecular, o sea, entre lo que encontremos en el paso 1. Bien, entonces ahorita vamos a proceder a hacer los ejercicios. Entonces yo tengo este aquí, Na2SO4, que ya hasta tengo clasificado los elementos. Mire, Na, S y O. Ahora, tengo que completar todos estos cuadros, pero vamos paso a paso. Número de átomos, tengo que el número de átomos. Na, que es el sodio. Entonces yo digo, de Na, ¿cuánto tengo? Ah, como tengo este 2, entonces de Na yo tengo 2. ¿Sí? S es el azufre, pero aquí ¿cuántos azufres tengo? Solo tengo un S. O es oxígeno. ¿Cuántos tengo de oxígeno? Tengo 4. Ahora, la masa atómica, ¿se acuerda que nosotros estuvimos trabajando con masa atómica en las cuando vimos lo del átomo y las partículas subatómicas? Entonces siempre la vamos a encontrar aquí, ¿ve? Abajito del nombre, ¿verdad? En algunas tablas periódicas está en rojo, ¿verdad? Pero usted lo haya como peso atómico, pero es masa atómica. Entonces buscamos la masa atómica del sodio. Y el sodio dice, no me enfoca bien, dice que es 22. Vamos a ver, compañeros. Bien, es 22.900 y algo. Entonces lo vamos a redondear y lo vamos a dejar de 22.9, lo vamos a dejar en 23. ¿Ya? Ahí le vamos a poner gramos a eso. El azufre está aquí y vemos que su peso es de 32.0. Sí, el azufre es 32.0 y algo, entonces lo vamos a dejar en 32 gramos. Y el oxígeno es de 15.999 y este lo vamos a redondear a 16 gramos. Ok, ahora con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada número de átomos por la masa del elemento, ¿verdad? O sea que voy a multiplicar 2 por 23, 1 por 32 y 4 por 16. Bien, ya hice la multiplicación. 2 por 23 me da 46, 1 por 32, 32, 4 por 16 que me da a 64. Y eso lo sumo. Y digo que el peso molecular es de 142 gramos. Bien, aquí hemos resuelto el primer paso, el paso número 1, que decía hallar el peso molecular. Ahora vamos a pasar al paso número 2. Muy bien, el paso número 2 dice que es que la masa atómica de cada elemento la voy a multiplicar por 100 y la voy a dividir entre el peso molecular. Mire, entonces por eso yo aquí tengo el porcentaje de sodio, que es 46% entre 142, que es el peso molecular. Lo mismo, 32, ¿verdad? Por 100 entre 142 y 64, que es de acá, por 100 entre 142. Entonces venimos nosotros y hacemos el cálculo. 46 por 100, a eso le doy igual y lo divido entre 142.
y eso me da a 23.39, entonces lo voy a redondear a 32.4. Bien, entonces, ¿verdad? Lo redondeamos a 32.4. Luego hacemos lo mismo, 32 por 100 entre 142, y eso me da a 22.53. Entonces lo voy a dejar en 22.5. Aquí lo dejé en 22.5 y se me olvidó decirles que se les pone el porcentaje porque estoy multiplicando por 100, ¿verdad? Entonces eso es un porcentaje. Ahora luego vamos y hacemos 64 por 100 entre 142. Y eso me da 45.0. Y como va un 7, entonces lo voy a dejar en 45.1. Bien, lo dejé en 45.1. Y si queremos verificar que nuestro procedimiento estuvo correcto, esta suma debe de darnos un 100 o 99.99, ¿verdad? Pero no puede darnos más de 100. Entonces ahí ustedes tienen que tener mucho cuidado al momento de usar el redondeo. Entonces, 32.4 más 22.5 más 45.1. Mire, eso me dio el 100%, ¿verdad? 100%. Entonces el procedimiento acá está correcto. Bien, tenemos otro ejemplo y ya lo tengo adelantadito, ¿verdad? Entonces tenemos BA3 entre paréntesis PO4 2. Entonces este elemento BA tiene 3. El fósforo, por estar encerrado en el paréntesis, tiene 2. Y el oxígeno, ¿verdad? 4 por 2 tiene 8. Ahora, el BA es el bario, entonces de aquí saqué la masa, que no se mira muy claro, pero ya la tenía, que es de 137. El fósforo, aquí, ¿verdad? También ya la tenía, que es 30.97, entonces lo dejo en 31. Y del oxígeno, que ya lo habíamos trabajado anteriormente y la redondeamos a 16. Ahora entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar 3 por 137, 2 por 31, 8 por 16 y luego sumar. Bien, ya realicé la multiplicación y la suma, y también le agregué el gramo que se me había escapado. Entonces 3 por 137, 411, 2 por 31, 62 y 8 por 16, 128. 411 más 62 más 128, eso me da un total de 601. Bien, paso 1, ahora pasamos al paso número 2. Bien, el paso 2 entonces, el porcentaje de bario, ¿verdad? 411 gramos por 100. Y luego eso lo divido entre el 601, que es del peso molecular que hay acá, y me da 68.4 ya una vez redondeado. Igual 62 gramos por 100, ¿verdad? Ese resultado de la multiplicación lo divido entre 601 y ya redondeado me da a 10.3. 128 gramos lo multiplico por 100, ese resultado lo divido entre 601 y redondeado aquí me da 21.3%, ¿verdad? Y la suma pues ya me da el 100%. Y en el ejemplo anterior no le incluí los gramos, ¿verdad? Pero aquí sí, y los gramos se cancelan. ¿Por qué? Porque son los que se repiten y se deja en porcentaje. Bien, vamos a hacer uno más. Muy bien, tenemos este otro aquí, NaH2PO4. Entonces vemos que ya aquí es Na, H, P y O, ¿verdad? Entonces, de sodios acá, ¿cuánto tengo? Solamente 1, porque el 2 únicamente está afectando al hidrógeno, que por eso yo digo que aquí hay 2. Fósforo igual, el 4 solo está afectando al oxígeno, no al fósforo. Por esa razón yo digo que de fósforo o de P solo hay 1. Y de oxígeno, ahí sí está acompañado del 4, entonces por esa razón sí es 4.
Luego busqué, ya saben, la masa atómica aquí en esta parte, en cada elemento, y ya es extraída y redondeada. Entonces la masa atómica del sodio es de 23, la del hidrógeno es de 1, porque dice que es 1.00 y algo, entonces lo dejamos en 1. El del fósforo es porque lo dejo en 31 porque me dice que es 30.97, entonces lo dejo en 31. Y el oxígeno en 16 porque es 15.99. Entonces igual ahora voy a multiplicar todo este número por este, ¿verdad? Todos estos valores por cada uno que le corresponde y luego sumamos. Bien, 1 por 23, 23, 2 por 1, 2, 1 por 31, 31 y 4 por 16 son 64. Sumado 23 más 2 más 31 más 64 me da un total de 120 gramos, que es el peso molecular. Ahora nuevamente vamos a sacar el porcentaje de cada uno de los elementos en este ejercicio. Muy bien, entonces aquí, ¿verdad? El porcentaje de cada uno, y repito nuevamente, 23 por 100 y después dividir entre 120 que me da 19.2, ya una vez redondeado, 2 por 100, ¿verdad? Que me va a dar 200 y eso lo voy a dividir entre 120 y que ya redondeado me da 1.7. 31 por 100 que me daría 31.000 y eso lo divido entre 120 que ya redondeado me queda en 25.8. 31.000 dije, perdón, aquí serían 3.100, corrijo, 3.100 entre 120. Y aquí sería 64%, que sería 6.400 entre 120. Y ya esto me da 53.3. Y sumado todo aquí, me da un total de 100. Bien, compañeros, este es el último tema de ahorita. Espero que todos puedan ver el video. Espero que estén al día con las tareas, que únicamente les falte esta, que es la que voy a enviar junto con este video, porque la revisión está muy próxima, ¿verdad? Esperando que se encuentren bien al lado de sus familiares, pues nos estaremos viendo muy pronto, primero Dios, y sigamos quedándonos en casa. Hasta la próxima.